Bueno, el día de hoy vamos a manejar los conceptos relacionados con la estadística descriptiva. Para esto necesitamos conocer unos conceptos básicos que tienen que ver con el análisis de datos. Estos primeros conceptos son la media, la mediana y la moda. La recolección de datos es una parte fundamental de la estadística. Al analizar diferentes tipos de datos, se van a hacer unas recolecciones que nos pueden arrojar una serie de números, los cuales vamos a analizar de la siguiente manera. Nos pueden salir datos ordenados, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Esos serían unos ordenados, ¿no? Y pues en este caso los análisis son simples. La media corresponde al promedio aritmético de los datos. En este caso, pues revisamos que el promedio aritmético sería la suma de todos estos números. Y entonces, 1, 2, 4, 7, 4, 11, y 5, 16, y 5, 21, y 6, 27. Y lo dividimos en el número de datos, que son 8, de tal manera que tenemos aproximadamente una media de 3 aproximadamente. Entonces aquí tenemos que es aproximadamente 3,3. Ese sería nuestro promedio o nuestra media aritmética. Sin embargo, cuando vamos a hablar de mediana, hablamos de los datos o el dato que se encuentra en la mitad en toda la mitad de la recolección de los datos. Aquí tenemos, vamos a ordenarla, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Como es un número par, lo que nosotros debemos tener son los datos que se encuentran en la mitad. Como es un número par, son dos datos los que se encuentran en la mitad. Entonces tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y los datos que se encuentran en la mitad, entonces son 3 y 4. Sumamos, entonces los datos que se encuentran en la mitad son el cuarto y el quinto. Sería 3 más 4 es igual a 7. Eso lo dividimos en 2 y tenemos que la mediana corresponde a 3,5. Ese es la mediana. Por último, revisamos un concepto como lo es la moda. La moda es los números que se repiten una mayor cantidad de veces en nuestros datos recogidos. En este caso, pues vamos a ver, tenemos el 1, tenemos el 1 se me repite dos veces, el 2 se me repite una vez, tenemos el 3 que se me repite una vez, el 4 que se me repite una vez, el 5 se repite dos veces y el 6 me aparece solamente una vez. ¿Listos? Revisamos y nos damos cuenta que este y este dato, entonces tenemos algo que es bimodal, bimodal, pues porque ahí aparece que son dos números y los números serán entonces el 1 y el 5. Eso es lo que corresponde a unos datos ordenados. Ahora, cuando vayamos a revisar los datos que están en desorden, pues los procesos son exactamente los mismos. Si yo tengo 2, 3, 4, 3, 7, 8, 5, 3, 1, 2, 3, aquí un 5,
Lo primero que deben hacer es ordenar esos datos. Entonces, pues una forma práctica es comenzar con los números, desde el más bajo o ir cancelándolos. Entonces aquí tenemos el 1, lo ponemos aquí. Vamos ahora con el 2, entonces tenemos un 2, tenemos otro 2 y los vamos poniendo aquí en su orden. Entonces 2, 2. Vamos a mirar el 3, entonces tenemos un 3, tenemos 2, 3, 2, 3, 3, tenemos 4, 3. Los vamos poniendo aquí, entonces 1, 2, 3, 4, 3. Vamos a mirar los 4, entonces tenemos un 4. Lo ponemos en nuestra serie de datos. Vamos a mirar los 5, entonces tenemos un 5, dos 5. Los ponemos acá, entonces 5, 5. Vamos a ver el 6, no tenemos 6, entonces pasamos al 7. Vamos a mirar el 7. Entonces tenemos un 7. Y por último, entonces tenemos un 8. Y ya completamos nuestros datos. Ya teniendo nuestros datos, entonces vamos a trabajar con los datos que ya tenemos ordenados y vamos a revisar las mismas variables o las mismas operaciones que se trabajaron al principio. Entonces, en primer lugar, vamos a trabajar la media. Entonces, la media, dijimos que era el número de la sumatoria de los elementos. La sumatoria de los elementos, es decir, sumarlos todos, y lo dividimos en el número de elementos. Vamos a sumar nuevamente, entonces tenemos 1, 3, 5, 8, 11 y 3, 14 y 3, 17 y 4, 21 y 10, 31, 38 y 8, tenemos 46, que es la sumatoria, lo vimos en el número de datos, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 datos. Tenemos 12 datos. Hacemos una división simple, entonces 46 dividido en 12. Bueno, podemos simplificar primero para que sea mucho más sencillo. Tenemos el 6, tenemos 23. Nos damos cuenta que la 6 cabe pues 3 veces. 6 por 3, 18. A 23, 5. Y 6 por 8, 48. Quiere decir que aproximadamente es de 3,8. Vamos a anotar por aquí a este lado, entonces la medida es de 3,8. ¿Listo? O el promedio. En ocasiones, en algunos libros lo van a encontrar de esta manera. Entonces x con una parte arriba, entonces ponemos 3,8. Revisemos ahora la mediana. Entonces la mediana, como podemos recordar, corresponde a los datos que están en la mitad. Reitero, en este caso, como es un número par, son los datos que se encuentran en la mitad. En este caso son 12 datos, por lo tanto, pues tenemos que son 5 de este lado, 5 de este lado, y los dos que se encuentran acá, que es la mediana, serían entonces la suma de 3 más 3 sobre 2. Pues aunque es obvio, pero es para que se entienda el concepto. En este caso sería 3. Entonces tenemos que la mediana es igual a 3. Revisamos el concepto de moda. Vamos a mirar entonces cuáles son los datos que se repiten. Entonces el 2, tenemos que se repite una, dos veces. El 3 tenemos que se repite una, dos, tres, 4. Va ganando el 3. Tenemos el 4 solamente una vez. El 5 tenemos que es una, dos, no es. De tal manera que tenemos que la moda será el número 3. Y eso es todo lo que tenemos que saber. Entonces la media, la mediana y la moda, en este caso también es 3. Es una coincidencia, no quiere decir que la mediana corresponda al mismo moda.
Vamos a ver un ejemplo básico, pues con pocos datos, pero con una cantidad de datos impar, para que se entienda a lo que se refiere a la mediana cuando los datos no son pares. Entonces, si nosotros tenemos 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a hallar que la media, entonces ya sabemos que el promedio es la suma de todos, entonces 2, 3, 5, 10 y 10 tenemos que son 20. Son 20. Lo dividimos en 5 y tenemos el primer promedio que es 4. Si vamos a ver la mediana, pues nos damos cuenta que como este es un número impar, ya solamente buscamos el número y nos damos cuenta que la mediana es 4. Es el número, repito, es el número que es el número o números que están en toda la mitad. Y por último, tenemos la moda. Entonces, en este caso, nosotros nos podemos dar cuenta que ninguno de los números se repite, por lo tanto, no hay moda. Esos son los tres conceptos que vamos a manejar el día de hoy. Espero que queden entendidos.